Bueno, continúo lo que les venía explicando en el sentido de que, digamos, podemos pensar en esta clasificación de los niveles de comprensión de lectura como un antecedente para pensar en la lectura crítica en el contexto de la eh, formación profesional en literatura. En ese sentido, ustedes deben recordar el título del coloquio que empezamos a realizar el semestre pasado, que se titula Crítica Práctica, Práctica Crítica. Eh, Creo que ese título engloba las dos dimensiones en las cuales estamos pensando la lectura crítica. Por un lado, la crítica de textos a nivel profesional, como estoy presentando en esta cara de la diapositiva, que implica em, relacionar, como ya habíamos dicho, los textos literarios y los objetos culturales con la teoría crítica, con la teoría cultural y también con otros metadiscursos. En ese sentido, esta crítica de textos tiene que ver con la práctica crítica. ¿Cómo ejercemos la crítica? ¿Cómo practicamos la crítica? ¿Cómo podemos aprender a realizar crítica, a realizar análisis de lectura a nivel profesional? Pero esta perspectiva de la lectura crítica tiene también una dimensión que se desprende de lo que habíamos dicho anteriormente, de este nivel crítico como un espacio, como un momento de relación con el presente. Y en ese sentido, la lectura crítica supera, digamos, rebasa la dimensión de la crítica de objetos, de la crítica de textos, para dirigirse al ámbito de la crítica de la realidad de nuestro presente, es decir, lectores críticos que asumen posiciones críticas hacia su realidad. Fue muy afortunado cuando estaba preparando esta diapositiva encontrar esta imagen que está acá en la parte inferior de la diapositiva de Paweł Kuczynski, que es un ilustrador polaco. Esta muy particularmente se llama Iceberg y fíjense cómo presenta por un lado un naufragio, quizás el Titanic, un choque con un iceberg y una serie de lectores aislados que no se comunican entre sí, que no parecen entender lo que está sucediendo. Y lo crucial en este sentido es que este barco de lectores quizás no tan críticos ha chocado con un libro. El iceberg es un libro del cual ellos solo pueden ver la parte eh, que está por encima de la superficie, que como ven es muy pequeña, y no alcanzan a ver toda la dimensión del libro que está por debajo de la superficie, la parte sumergida del texto. Recuerden que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas. Ojalá que tras cada una de estas diapositivas y estos momentos, para que podamos compartirlas y discutirlos entre todos. Entonces, luego de haber hecho este pequeño recordatorio teórico sobre lo que entendemos sobre lectura por lectura crítica, vamos a pasar a pensar por dónde empezar a leer. Ok, somos estudiantes de literatura. Vamos a proponernos ser profesionales, nos hemos propuesto ser profesionales de literatura
Y siempre esa pregunta nos asalta. ¿Por dónde comenzar? A investigar por dónde empezar a leer cuando escribimos un ensayo. Y acá yo les he colocado 4 puntos de inicio posibles. Por un lado, hay un punto de inicio que podría ser el texto literario u el objeto cultural. Por otro lado, puede ser la crítica previa existente sobre ese texto literario u objeto cultural, o quizás pueda ser la teoría crítica que hemos estudiado o que conocemos, que hemos empleado con anterioridad, o puede ser un problema de la realidad. Cualquiera que sea este punto de inicio para la escritura del ensayo, el resultado debe pasar por elaborar una propuesta, un proyecto de investigación que incluya estos temas. Un tema, un objeto de estudio, un problema, una pregunta, una hipótesis, etc. Pero no hay una sola manera de empezar. Esas formas de empezar tienen que ver con las condiciones de lectura, con las condiciones de escritura que tenemos y con nuestras propias prácticas investigativas como individuos. En ese sentido, lo que les propongo ahora es solo una manera de hacerlo, explicaría una manera de hacerlo, pero hay distintas posibilidades de empezar un ensayo. En las condiciones específicas de un curso de crítica literaria, digamos que hay unas camisas de fuerza, unas obligaciones que tienen que ver con el contexto de simulacro que tiene el aprendizaje en el salón, en la clase. Sin embargo, en nuestra práctica crítica, en nuestra práctica investigativa como investigadores, habrá otras condiciones distintas, sin que necesariamente deje de haber algunas condiciones obligatorias que tengamos que cumplir en determinados momentos para participar de una manera integrada en las condiciones de producción académica en los ámbitos académicos en los que estamos participando. Es decir, que independientemente de cuál sea el punto de partida que ustedes emprendan, muy posiblemente van a llegar al mismo resultado de plantear un proyecto de investigación que tenga estos componentes en los que nos encontramos. Tengan en cuenta que nosotros como curso, como miembros de participantes en este curso, tenemos por un lado un listado de teorías críticas que estamos analizando, ¿cierto? Que de alguna manera nos fuerzan, nos obligan a hacer una determinada selección. Y por otro, tenemos también un listado bastante amplio de textos literarios sugeridos pensando en posibilidades de elección amplias que de alguna manera establezcan algún tipo de vinculación con este conjunto de teorías críticas, de teorías literarias, de teorías culturales que estamos estudiando en el curso. Digamos que tanto en nuestro caso específico, en nuestras condiciones específicas del curso, la teoría crítica y los textos literarios son puntos, digamos, privilegiados para el inicio del ensayo, de la investigación. Sin embargo, no están para nada divorciados de los problemas de la realidad, de las cosas que ustedes piensan, sienten, que les preocupan, que les rodean. Y creo que en esto está el éxito del trabajo que puedan hacer, que ustedes puedan llegar a establecer relaciones entre
los textos literarios, las teorías críticas, los problemas de la realidad y la crítica previa que ha sido publicada sobre esos textos literarios. Y eso lo continuaré explicando con más profundidad en la próxima parte de esta presentación.